Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Qué lindo momento estamos iniciando a partir de este momento, Guillermo, en este Dos Cafés para Tres, porque es el momento de la entrevista. Y como lo anticipamos, ¿no? Tempranito. Lo anticipamos. Ansiosos. Claro. Vamos a compartir el diálogo de esta noche con un hombre venido de Uruguay que hace pocos meses sacó patente de aspirante a concordiense y lo está tramitando. De tal manera, en un ámbito muy querido por todos nosotros, el Parque San Carlos. Allí, Paulo Tizoco haciéndose cargo de esta función como director. Bueno, enhebró una trama junto a Emilio Ferrari y están allí pensando en este particular patrimonio que tenemos los concordienses, pero que nos pertenece a los entrerrianos, a los argentinos y a todos los que transitan, porque uno se apropia del lugar, ¿no? Así que muy bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Ferrari. Muchas gracias. Bueno, un gran gusto de Bueno, el recibirte. gusto es mío. El gusto es mío. Es lindo que te convoquen para hablar de las cosas que uno quiere mucho y sentirse tan cómodo como en esta entrevista así. Eso es lo más lindo que puede pasar. Así que muchas gracias. El agradecido soy yo. Bueno, y así nomás de entrada digo, ¿qué están pensando para este parque? ¿Qué cosas estás imaginando que le estaría haciendo falta o que ya está y hay que darle mayor vistosidad? ¿Qué has ido pensando en tu recorrido, en esta experiencia que vos tenés? 6 meses. Así que estamos trabajando allí 6 meses, ¿no? Bien. Pero en Concordia o en el parque. No, vos estás En el parque. En el parque. Pero vos venís con la experiencia de tener estas miradas sobre los contextos. Sí, no se olviden que yo soy un ex jubilado. O sea, esa es una situación rarísima. ¿Un jubilado que dejó de ser jubilado? Y es que un jubilado que dejó de ser jubilado. Existía esa condición. Existe esa condición. Ex jubilado. Bueno, a no perder la esperanza, amigo. La vitalidad. Hay que anotarlo eso. Hay que anotarlo. Ex jubilado. Para agendar. Es una situación que uno no esperaba pasar, pero muy particular y muy disfrutable también. Parque de San Carlos. De lejos las cosas se ven mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos venís de otro país, aunque sea la orilla de enfrente, aunque sea la vereda de enfrente, pero es otra cultura, tuvimos situaciones distintas, es como un edificio de apartamentos, en mi casa pasa tal cosa, tomamos café con leche de mañana, el vecino toma mate, ¿sí? O sea, desayunamos los dos, pero cada uno tiene sus matices. Entonces, ¿qué ocurre? Llego al Parque de San Carlos, me presento a mi cónsul como corresponde cuando uno va a otro país. Resulta que nos conocíamos desde hace muchísimos años con Ignacio Capandegue, quien le mando un saludo muy grande, y me dice: tenés que conocer una persona en Concordia, y me menciona a Pablo Tizoco. Se quedó corto con la presentación porque realmente, más allá que hoy estamos construyendo una amistad, es un excelente persona, un excelente director del parque, y sinceramente es muy disfrutable poder trabajar con él o para él en este caso. El parque. Vos me decías concretamente, Mario, qué le falta o qué proyectos tenemos. Muy bien. Yo cuando entré al parque y comenzamos a hablar con Paulo Tizoco del tema, hice una visión, lo que podemos llamar una visión ingenua de la cosa cuando uno se presenta por primera vez. Tanto en tu palo, que puede ser un paciente o una persona, o un arquitecto, o un médico, lo que sea, esa visión inicial, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice el Parque de San Carlos? Y venía con una concepción profesional bien convencido, que era la palabra conjunto. Hoy por hoy, que la vida me arrastró, me fue llevando al tema patrimonial,
el valor patrimonial en un monumento, en un sitio, en un palacio, en una casa, ya va como perdiendo demasiado interés para lo que podemos llamar el conjunto de las cosas. Y es el entorno, la sumatoria, el sistema, esas cosas que son más de una. Vamos a explicar concretamente. Hoy, un barrio del siglo XVIII, un barrio entero, que es como casi una escenografía, tiene un valor patrimonial mucho más grande que una sola casa del siglo XVIII en medio de un barrio de edificios de 14 pisos. No sé si es claro el concepto. Sí, por supuesto. O sea, la UNESCO, que gasta sus etiquetas de patrimonio histórico de la humanidad, patrimonio de la humanidad, se las gasta en conjuntos patrimoniales. Muy bien, ¿a qué vamos con esto? El Parque de San Carlos es, sin lugar a duda, un conjunto patrimonial para Concordia, para mi Concordia actualmente. ¿Por dónde? Hoy en la góndola del patrimonio hay tres estantes. El patrimonio natural, que es, digamos, en el caso nuestro, el río Uruguay, es el eje de ese patrimonio natural. Los saltos, el salto grande, hoy ya bajo agua, ¿no? El salto chico, que todavía lo vemos todos los días y sentimos el ruidito. El Ituí, como llamaban los guaraníes, la selva en galería, los montes, las sierras, las playitas de río. Ese es nuestro patrimonio, la fauna enorme que nos desborda, ¿verdad? Cada mañana, los bichitos. Ese es el patrimonio natural, lo que la naturaleza nos da y que tenemos que cuidar. Vamos a ver qué entendemos por patrimonio. Después está el patrimonio tangible, o sea, tocable, ¿no? Tangible viene tocable, que son las casas que hemos construido, grandes, chicas, el Palacio Robarrena, el Castillo de San Carlos. Eso es lo que podemos tocar, que a veces un poco lo hacemos pelota, otra vez lo cuidamos, otra vez lo bastardeamos, otra vez lo protegemos, otra vez lo ignoramos, pero está allí y forma parte de esa trama urbana que tenemos en la ciudad. Y después está la última góndola, que es la más jovencita de los patrimonios, que es el intangible, es lo que no podemos tocar. ¿Y qué es? Es lo que comemos, la música que escuchamos, los oficios que tenemos. Los oficios también es patrimonio intangible, el carnaval. ¿Y qué es patrimonio en definitiva, no? O sea, patrimonio es como el conjunto de todos los bienes que tienen vocación de carácter y protección para una comunidad en particular. Si yo caigo por azar de cualquier artilugio en el medio de una calle de Marruecos y miro alrededor, voy a saber que voy a estar en Marruecos. Si caigo en cualquier aeropuerto del mundo, no voy a saber en qué aeropuerto caí, porque no tiene carácter. Entonces, no hay nada menos patrimonial que un aeropuerto, que un supermercado, que McDonald's, o sea, esas cosas que no tienen carácter. Y justamente el patrimonio es la defensa convencida de una comunidad honesta, de decir, esto es mío, es mi identidad, yo lo quiero cuidar porque me representa ante mis generaciones futuras y ante la gente que venga a visitarme. Eso es patrimonio. Eso sería el Parque de San Carlos, nuestra identidad, Absolutamente. La concordiense, o me atrevería a decir hasta regional. No, sacale el me atrevería, es regional. Porque Sacale. si nos vamos a muchos años atrás. Mira un mapa, Claro. mira un mapa, ¿no? Mirás un mapa del río, Salto a un lado, Concordia al otro, la región, un poquito más, agrandado un poquito más, o sea, agrandado un poco más, Chajarí, antes de llegar a Tacuarembó. Digo, el Parque de San Carlos es un pulmón verde que centraliza una cantidad de cosas en lo que podemos llamar la región. Hoy estamos acuñando en el Parque de San Carlos, en el sistema que está en el proyecto concreto que estamos haciendo, la palabra comarca. Poco usada por estas latitudes, poco usada, ¿no? Pero que a cualquier otra persona de Europa le queda claro qué es la comarca. O sea, el Parque de San Carlos es un referente patrimonial de la comarca. ¿Qué quiere decir esto? Que la comarca no tiene fronteras políticas, como el río, esto es Argentina, esto es Uruguay. La comarca excede. Ejemplos, el País Vasco, parte en España, parte en Francia.
por ejemplo, ¿no? O sea, eso es la comarca vasca, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros entendemos que el Parque de San Carlos hoy reúne más de 280 años de historia, por lo que estábamos diciendo antes de salir al aire, nuestra ruta de la yerba, que es nuestra ruta de la seda. Vos venís navegando, el primero que navegó dijo, mirá, che, hay un arrecife de piedras, que técnicamente es eso, ¿no? Un arrecife de piedras, no podemos seguir, o sea, la embarcación tranca contra eso. Tenemos que desembarcar, poner el barco al hombro, la mercancía al hombro, hacer 2 o 3 kilómetros, y bueno, allí volvemos a encontrar, y esperemos no volver a encontrar esos arrecifes, ¿no? Que fue por primera vez, no se daba cuenta, y volvemos a navegar con nuestra mercancía rumbo al mar Atlántico. Muy bien, eso en definitiva es lo que nos está marcando nuestra identidad. Ahí comienza el Parque de San Carlos, aunque parezca mentira, esa es la génesis, es el embrión del Parque de San Carlos. Ese tener que bajarte del barco porque no podés seguir con la mercancía que vas a vender, sea plata, yerba, cueros, madera, lo que fuese. ¿Eso da lugar a qué? Digo, don Juan de San Martín, el padre del Libertador, en definitiva, que era gobernador de Sapeyú, en aquella época estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, fines del XIX. Arma un caserío con una cabecera de puente que todavía existe, que la vamos a poner en valor, que se llamó San Antonio de Salto Chico. Como era una comarca, el primer fuerte se construyó del lado de lo que es Salto. Se inundó, no funcionó, dijimos, che, en lugar de hacerlo allá, lo hacemos acá. Paréntesis. ¿Cuántas ciudades hay con un río atravesando en el medio? París, por ejemplo, ¿no? Viena, Budapest, más allá de que son 2 ciudades, pero es el mismo país, pero Budapest tiene un río. Nosotros también, solo que la historia y los avatares de una cantidad de cosas nos dividieron en ese río en un país de un lado y otro país del otro. Después vienen los de Maggi, con el tema de los saladeros, buscando el dinero, la yerba no funcionaba tanto, se comienza una ganadería que hay que procesar de alguna manera. Primera mitad y segunda mitad del 19, donde la carne, ¿verdad? La carne, el cuero, el cebo, todo eso es valioso. Y bueno, como no había frío eléctrico, evidentemente la sala compensaba eso. Empiezan los saladeros, los famosos saladeros, ¿verdad? Después eso cae de alguna manera por avance de la tecnología, va dejando hacia atrás. Ya no tenemos el oficio el herraje de caballos, hoy ya no tenemos. Che, tengo que cambiar las cosas van cambiando los oficios, ¿verdad? Después viene la parte de la fruta, toda esa etapa industrial, agrícola de nuestra Concordia entrerriana, ¿verdad? Después eso cae como en desgracia, de alguna manera son ciclos. Viene este último tramo de la alternativa de la gran represa, ¿no? Binacional de Salto Grande, es una gran canilla de dinero que nos cambia un poco el formato de por dónde nos ganamos la vida, pero con curiosidad que un día se cierra la canilla y ¡tac! Nos quedamos sin dinero, ¿no? Entonces cerró la canilla. Y después también en ese momento cambia ya éramos periféricos en aquella época, Buenos Aires marcaba la línea, con lo cual el neoliberalismo de alguna manera, o sea, dejamos de ser un sitio industrial, nos dijeron, che, ustedes planten, dejamos de ser un sitio industrial, pasamos a ser un sitio financiero, pero no estábamos preparados para eso. Entonces Concordia, nuestra Concordia, entró en este proceso lento de baja, de deterioro, de periferia cada vez más difícil, para llamarlo de alguna manera, para el vecino de Concordia. El patrimonio marca como una estratificación de sedimentos, como las rueditas de un árbol en los años, todas aquellas épocas, ¿no? El Palacio de Rabarrena, con el perfume de un dinero grande, acumulado en pocas familias, ¿verdad? Después barrios como La Bianca, que son hermosísimos y seguramente tendrán un destino enorme en cuanto a patrimonio. El patrimonio también se construye desde niño,
como un barrio que se construye funcional a un tema de una represa. Y hoy, naciendo, y termino de mi parte este brevísimo recorrido por nuestras construcciones de patrimonio de Concordia, entonces hoy tomando conciencia por primera vez, ensimismándonos de que hemos construido en 250 años mucha cosa de valor, en el cual el Parque de San Carlos es el centro de todo eso. Y Emilio, con todo esto que nos contás y en base a tu experiencia, teniendo en cuenta que venís desde otro lugar, ¿pensás que hay que corregir un poco algunas cuestiones los concordienses para cuidar ese patrimonio? Yo usaría la palabra adaptarnos. Adaptar. Sí. Corregir como que parte de un error. Y yo creo que adaptarnos parte de un cambio de situación. Entonces creo que yo usaría la palabra adaptarnos. El sentido es el mismo que vos le estás dando, entendí tu pregunta perfectamente bien. Pero yo lo sesgaría, me siento más cómodo con la palabra adaptarme, porque me parece que el concordiense está entendiendo que hoy ya cada vez somos más independientes de cualquier avatar del centralismo de algún lado, que venga del sur, de algún lado, y nosotros podemos llegar a generar nuestro propio modo de vida como ciudad. Y es a través de decir, bueno, tenemos algo que ofrecer en esos tres elementos, en esas tres góndolas del patrimonio: el natural, que es excelente, súmale las termas, ¿no? Yo como vamos a bajar a la tierra ahora, vamos a comprar un paquetito de 5 días turísticos, ¿no? Yo, ¿qué quiero? Que no me salga muy caro, ¿no? Ir a un lugar que tenga un hotel cómodo, limpio, 3 estrellas, mínimo, poner un promedio ahí, que tenga un lugar donde ir a bañarme con agua caliente, que a todo el mundo le gusta, piscina climatizada o terma, lo que quiera, que tenga un lugar donde ir a comer, comida más o menos típica del lugar, pero que sea linda, ¿no? Que sea agradable, que tenga paseos interesantes, que me muestren cosas que yo no conozco, y que me lleve cuando vuelva a mi casa, que es donde realmente se cumple el viaje. Cuando vos llegás a tu casa, ¿no? Y contás lo que vivís, ese es el viaje. Entonces que diga, che, no sabés el Parque de San Carlos, lo que es, donde tiene una historia, estuvo Antoine de Saint-Exupéry, el tema del Principito, ese link internacional increíble, ¿no? De la literatura universal, donde tenés historias como el San Antonio de Salto Chico, que seguramente es un sitio arqueológico que recuperaremos en los próximos años. Eso es importante. Sin lugar a dudas. Eso es importante. Aunque me tenga que encadenar a la reja del Palacio Arrabarrena. En eso... Eso tenemos que recuperar. Estoy de acuerdo con Emilio. Sabes que me encanta la historia y fui parte en los nacimientos de ese grupo de personas que cuidábamos un poco nuestro patrimonio. Y eso es una deuda pendiente. Claro, por eso ahí apuntaba un poco mi pregunta con lo que tiene que ver con la gente. Porque no somos muchos los locos que nos encanta la historia, que nos encanta cuidar el patrimonio. Lamentablemente, en este mundo tecnológico y que avanza todo muy rápido, y muchas veces se han perdido cosas importantes en nuestra ciudad y que hoy pasan desapercibidas o están tapadas. Mirá. Y que son parte fundamental no solamente de la historia de Concordia, de historia regional y la historia nacional. Le estamos complicando la vida del oyente, pero no te compliques la vida de vos que estás oyendo, porque estamos hablando de cosas lindas que hacen pensar para los próximos años. Hace mucho tiempo digo, nadie quiere lo que no conoce. Es una condición básica. Entonces, si yo quiero que el concordiense termine queriendo ese patrimonio, que no es la casa vieja. A veces hay gente, hay algunos, otra vuelta fui a una clase, me sentí muy honrado porque extraño mucho mi condición de docente como ex jubilado, ahí no soy ex jubilado, soy jubilado y extraño mucho. Me decían, ¿qué le parece a usted que es nuestro ícono patrimonial? ¿No? El Palacio Arrabarrena, pues yo, no es nuestro ícono patrimonial el Palacio Arrabarrena, es el testimonio de una época. Nuestro ícono patrimonial, quizás todavía no lo hemos generado en el conjunto, pero seguramente va a ser nuestro conjunto de lo que es la historia, esa historia de Concordia, que vuelvo a repetir, no tiene sentido ni explicación si no tomamos en cuenta que el eje de todo son los 2 saltos
que nos dio la naturaleza en el río Uruguay. Claro. Esa En es esos nuestra dos historia. saltos, esta región pasaba por alto, porque claro, nadie hubiese habitado, nadie hubiese desembarcado, nadie hubiese construido ese puerto. Claro. Es tal cual Por lo eso. analizás vos, así Claro. nomás. Entonces, con tu análisis, digamos, por la cosa que no hubiera ocurrido, estás en contrario senso dando cuál fue la causa de que todo esto pasara. Ahora, Tanto Salto como Uruguay. Me pregunto, Emilio, A ver. Guillermo, ante esto, que tengo la impresión que mirándolo desde un dron, como miramos la Sí, historia, dronizar la historia. tiene todo Dronizar la historia. yo diría, este impacto atractivo de cómo ha sido la historia. Ojalá lo tengan. Ahora, el ciudadano de hoy, cuando vos hacías esta pregunta, que vos tan claramente dijiste, ¿cómo nos adaptamos a este presente? No a la historia, porque no sé cuán presente tiene la historia el hombre con la vertiginosidad de vida, el hombre, la mujer de hoy, ¿no? ¿Cómo enhebra que en este particular contexto, el río, las orillas, el parque, San Carlos, la flora, la fauna, esa historia que concentra, cómo se apropia para sentirlo que le pertenece, que somos parte de esto? Porque tengo la impresión, y quizás en esto me puedo estar equivocando, pero tengo la impresión que hay como un cierto apuro por ir a disfrutar de las sombras, de lo bello que tiene hoy el parque. Tomamos esa parte agradable del parque y no sé si pesa lo que ha producido, es decir, esta historia donde hoy la estamos transitando. Pero no sé si enhebramos y conectamos y hacemos ligadura con la historia. Esta es mi duda, ¿eh? ¿Vos qué pensás de eso? 3 respuestas. La primera, aún no. ¿Sí? Segundo, ¿por dónde habré que ir en eso? El parque no va a dejar de ser la placita de nuestra ciudad. ¿Sí? Vamos a ir yendo a matear, vamos a llevar los perritos a dar una vuelta, cuando ya no hay casi luz vamos a hacer otras cosas. O sea, el parque quizás siga siendo esa placita del barrio, de la ciudad, esa cosa doméstica que no se va a perder nunca. Y está bien que la apropiemos y nos hayamos empoderado de eso. Pero ¿qué ocurre? Resulta que la historia y lo que hemos ido agenciando en estos 3 patrimonios que hemos estado hablando, nos dan una posibilidad como ciudad y como ciudadanos para que entendamos, y acá viene una cosa muy interesante, que es lo siguiente: jugar como dueños de un patrimonio, que es una cosa muy honesta en cualquier lugar del mundo, no solamente nos da identidad y prestigio, no solamente, también nos da dinero, nos da alternativas de trabajo, nos da alternativas de futuro, nos da alternativas de un mañana mejor que el de hoy. Eso es así. Acá, en Salvador de Bahía, en el Perorinho, en Cartagena de Indias, en Toledo, en España. Pregunten en España cuántas veces puso un plato en su mesa, si queremos hablar de cosas bien prácticas, ¿no? Bien prácticas. ¿Cuántas veces pagó una factura de luz por dinero que en su trazabilidad viene de alguien que va a visitar España? Entonces digo, a ver, atención, también es un recurso de vida honesto tener una ciudad que nos ofrece eso y que tenemos que cuidarlo, organizarlo, sistematizarlo y ponerlo a trabajar como corresponde honestamente, porque es válido. Yo pagaría, ojalá lo pueda ver algún día, ir la prueba del 9, ¿no? Ir a Porto Alegre, a Valle, a Montevideo y ver en cualquier agencia de viajes en su vidriera decir paquetes turísticos, Cataratas del Iguazú, de Argentina, Cataratas del Iguazú, Bariloche, Villa Carlos Paz, Buenos Aires, Concordia o la comarca del Salto Grande, como me gusta llamar a mí.
Ahí estaría, habríamos llegado. Esto Y ahí último me entra gustó, la comarca dinero. de Salto Grande, porque La comarca del Salto Grande. abarca ¿Para qué vamos un a poco más. perder si tenemos 100.000 personas más? Claro. Es tal Si cual. tenemos un aeropuerto Ese es- acá, un ese puerto es el allá, pensamiento. o sea, si nos podemos... Concordia, Salto, Colón, Paysandú, Federación. No quiero decir el nombre de un emprendimiento comercial, pero como concordiense lo digo ahora, ¿no? No somos un supermercado con un nombre que empieza con C para los Claro. salteños, somos mucho más que eso. Claro, No somos el surtidito barato que se puede hacer, claro. somos mucho más que eso. Hay que pensar así turísticamente para sacar adelante, y principalmente con lo que comenta Emilio, ¿no? Pero Con- prácticos, pero eh, temas concretos, temas que le van al bolsillo de la familia honesta que trabaja. Pero apunto que hay que mucha seguir gente. trabajando con el cambio en la mentalidad Bueno, de la eso mitad. es la transformación que estábamos Claro. hablando, ¿no? Tal cual. ¿Qué lo hizo? No inventamos el paraguas, ya está inventado el paraguas, no estamos haciendo nada nuevo, ¿verdad? Claro, o sea, estamos pero- diciendo, mira, si nos organizamos, si entendemos cómo sistematizar todo esto, vamos en buen camino, mirá que digo, creo que la municipalidad está bien orientada en ese sentido. Tenemos que ir armando cosas, esto no se hace un día para el otro, pero ponerle en 2-3 años, digo, si no aflojamos, si seguimos en la misma línea, si lo declaramos política municipal, que excede cualquier cosa, después nos Cualquier gestión, peleamos, más allá de la después gestión. nos peleamos por pelotudes. Pero digo, si tomamos esto como política municipal, vamos bien. No sé si contesté tu pregunta, Mario, claramente, claramente. Yo ¿qué creo vamos a que- hacer con el Parque San Carlos? No, sin duda. Yo creo que la apropiación, cuando va teniendo este movimiento que va dejando una secuela favorable, un reconocimiento, la gente llega y pregunta dónde queda, porque tenemos además la suerte de estar a 5 minutos del centro de la ciudad. Es decir, para un porteño, para alguien que viene de Santa Fe, de Córdoba, Rosario, llega, pregunta en la plaza principal, una calle, una avenida, y en 12 minutos está... Nos quedó, es nuestro Central Park. ¿Cómo? Central Park nos quedó como el Parque Central de Nueva York, nos quedó ahí metido en Claro, el medio. claro. Ahora tenemos que organizarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Hay yo- mucho por hacer, Sí. hay mucho por hacer. Pero cuando Pero vamos hay bien. cuando hay ideas y ganas, se pueden hacer. Se hace, coincido con la buena gestión de Paulo Sí, Tizoco, evidentemente. que Está viene inspirando todo trabajando- esto, evidentemente, ¿no? Viene trabajando Está inspirando muy, todo pero esto. muy bien, y bueno, yo creo que lo hemos hablado acá en otras oportunidades, cuando se le preguntó a la comunidad qué hacemos con los vehículos, entran o no entran al parque después de la pandemia, ¿no? Cuando se había generado todo esto. Yo creo que bueno, allí Comienza. la gente empezó a participar en forma más activa Sí. en decisiones que está bueno comprometer a la gente para que tome ese tipo de decisiones, y no está. solamente los gobernantes. Ahí está la transformación de que hablábamos hoy. Señores, tenemos pila de lugares para salir con el auto a dar una vuelta, a gastar nafta, no a dar vueltitas. El parque lo dejamos para otra cosa. Digo, no lo metamos en eso mismo también, ¿no? Ya hay lugares donde ir, o sea, cuando hablamos de conjunto y de sistema hablamos de eso, ¿no? De cosas que se van dando cada una lo suyo. Entonces digo, creo que el parque hay que potenciar esa enorme alternativa que tiene para cumplir con los 3 patrimonios que debemos cuidar. Hablando de patrimonio, el parque tiene el primer monumento histórico nacional de la ciudad de Concordia, lo tiene el Parque San Carlos, Claro. que es justamente el monumento al éxodo. Concordia tiene 2 monumentos nacionales declarados. El último fue hace muy poco tiempo el Palacio de Arrobarrena, pero el primero de ellos fue el monumento al éxodo oriental, y que está allí en el Parque San Carlos, y que muchas veces quizás uno va y no le da la importancia que realmente tiene el lugar y la historia, lo que ocurrió, lo que pasó por allí, que es realmente muy, pero muy rico. Bueno, es lo que decía Emilio, cuando uno conoce, quiere. ¿Quién? Sí, el amor a los espacios, a aquello que ha sido parte de la historia, cuando uno conoce que allí se libró la batalla que produjo tal secuela para toda una sociedad, uno se da cuenta que no está en cualquier lugar, ¿no? Y estos son registros que cuando uno lo vive es cuando verdaderamente se apropia, ¿no? Yo tengo la imagen de esta federación que resurge cuando
el agua termal brota y esa agua termal en su primera excavación salía y se desparramaba, salía a flote por caños que la gente se iba a bañar a un espacio que era así muy te diría muy casero. La gente disfrutaba un agua termal y estaba tocando ese líquido que se convirtió en lo que hoy es Federación. Claro. Entonces, esta conexión con el territorio, con los espacios, y tiene la historia que tiene, y uno la reconoce, bueno, nos da algo, nos brinda algo que permite conectarnos de una manera diferente. Y por supuesto, contarlo también a nuestros amigos y a quienes contamos. Lamentablemente no, yo sigo luchando y lo hice cortito, ¿no? Los concordenses le damos poca bolilla realmente a la historia. Hace poco fue el aniversario de la Triple Alianza de la batalla, esa histórica batalla de estos tres países. Y nadie recordaba que aquí estuvo en su momento el presidente, que era Mitre, y estuvo y comandó la República Argentina desde Concordia, y el lugar, y todo pasa desapercibido. En esta fecha sí siempre. Aquí hay mucha historia. Hablando acá con uruguayos que tienen una idea diferente de la que tenemos nosotros, por ejemplo, de Garibaldi. ¿Qué pasó con los cañones y las cosas de Garibaldi? O sea, hay mucha historia, es totalmente diferente la historia que manejan ellos con la nuestra, la de este lado del río. Pero ¿a qué voy? Hay muchísima historia regional que hay que seguir trabajando, y apunte, te felicito a vos, Emilio. Muchas gracias. Y con todo respeto a estos locos que somos de la historia, que nos encanta, y seguir laburando para que se siga rescatando esto, como por ejemplo el puerto, este viejo puerto de San Antonio, que cuando baja al río Uruguay se lo puede apreciar. Recuperar esos lugares. Esos lugares son fantásticos. Por supuesto que sí. Emilio, muy contento de compartir este diálogo. Soy yo. Bueno, me alegra, ¿no? Compartimos a ver, entonces. Más allá de poder charlar de cosas que amo mucho, quiero muchísimo, realmente tengo muchos defectos, menos la frivolidad. Y poder hablarle a los concordienses, porque sé la audiencia que tiene este programa, para mí realmente es un honor. Sinceramente, muchas gracias. Nos vamos a encontrar en San Carlos, seguramente caminando, al lugar que elegimos para ir a trabajar. Trabajando y yo caminando. Gracias por darnos todas estas palabras y esta amplitud de lo que se está haciendo y lo que se está pensando para el crecimiento de esta comarca de Por ahí San Carlos. vamos. Bien, bueno, un gran saludo de nuestra parte, de todo el equipo para Paulo Tizoco. Se lo hago llegar mañana seguramente. Mis amigos, hasta la medianoche, 2 cafés para 3. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.